Aló, hola, Hola a todos. hola a todos, ¿cómo están? Bueno, veo unos nombres conocidos, otros no tan conocidos. Eh, Les quería agradecer antes que nada por tanta asistencia. Estaba hablando con Víctor nosotros. Cuando comenzamos a armar esto, no pensaba que iba a ser más de 20. Estábamos buscando qué amigo nos puede ayudar. Eh, Entonces, y me acaba de decir que alcanzó el límite. Eh, la verdad que esto nos sobrepasó, no sé. De verdad estamos muy contentos de que todos estén aquí. Algunos nos conocen, otros no. Pues mi nombre es, para los que no me conocen, María Piña y soy la presidenta de la SLTC. Y conmigo está el doctor Víctor Boskin. Preséntate, Víctor. Hola, soy Víctor, ¿cómo le va? Soy el que cuento los chistes esta tarde. Luego voy a aparecer nuevamente. Sí, bueno, pues la idea, además de agradecerles y esperar que todos estén muy bien en sus casas, sabemos que estamos en unos momentos complicados. La idea que nosotros tuvimos al organizar esto era poder compartir con ustedes eh, en estos momentos y poder apoyarlos un poco. Esta, por supuesto, es nuestro primer webinar de una serie de webinars estamos organizando. Después les mostraré cuáles son los otros que tenemos planificados. Eh, yo soy la primera, así que bueno, les pido disculpas por cualquier inconveniente técnico que tengamos, porque bueno, la idea era lanzarlo, que comenzáramos y después, por supuesto, con el apoyo y el feedback de todos ustedes podremos mejorar. Entonces voy a comenzar una de las cosas, ya va, eh, se me va. Eh, ya, listo, ya va. Ahora creo que sí ve. Eh, bueno, como son tantos, no podemos abrir los micrófonos a todos. Al principio habíamos hablado de poder compartir un poco más y que pudiéramos hablar entre todos y hacer una comunicación en ambos sentidos, pero pues ya tenemos 101 personas. Entonces, bueno, si le abrimos el micrófono a todos, pues se nos puede complicar un poco. Antes que nada, les voy a hablar de la SLTC, por supuesto, la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho. Pues ya tenemos 29 años, parece mentira, tenemos presencia en 38 países y ya pasamos los 5.000 socios. Eh, Entre todas las cosas que tratamos de hacer, por supuesto, es llegar a ustedes, apoyarlos en el tema educativo, de soporte eh, y también de camaradería, que es una de las principales razones eh, por las cuales arrancó la SLTC. Eh, Uno de los productos que nosotros arrancamos hace algunos años, ya tenemos como 5 años con esto, es la revista. Yo tengo una por aquí, entonces, la revista SLTC Caucho. De la revista, por supuesto, tenemos bastante información técnica. Tenemos secciones que están las ediciones y, por supuesto, también algunas ediciones especiales que vamos a ver este año. Una de las cosas que el año pasado nos enorgulleció mucho fue que nos inauguramos como sello editorial y lanzamos el primer libro, que fue un libro escrito por el doctor Robert Schuster sobre dispersión de cargas y reforzamiento, que está muy de acuerdo con lo que vamos a hablar, hoy. Está en casi todos los países tenemos libros. El que quiera, y de verdad que es un libro que está muy completo. Ya vamos a sacar la segunda parte.
el que quiera hacerse de uno, pues se comunica con nosotros pues le decimos en el país donde está quién tiene los libros para que los puedan adquirir. Hablando de, uy, yo no sé si me están viendo, ahora sí, ¿solamente se ve CLTC o se ve todo? Todo, todo. Ah, ahí dice próximos eventos, ¿verdad? ¿Sí? No, ¿No? Uy, ya, algo pasó aquí. A ver. Ay, no, ya va. Eso era lo que me refería con que nos disculparan por las... Ya va. Eh, ahí está. eh, ya va. Ahí sí lo ven. Si no lo ven, lo vuelvo a... Se ve, sí. Ahí se ve. Sí, sí, Próximos eventos. sí, se ve. Ah, listo. Bueno, este era el libro, que esto sí creo que no lo vieron. Bueno, los próximos eventos que tenemos, eh, tenemos un evento este año en noviembre de 2020. Eh, por supuesto, teníamos otros eventos, pero en función de estas circunstancias tuvimos que, eh, hemos tenido que posponer algunos, pero bueno, el de noviembre va. Es el tercer simposio internacional de tecnología del caucho que hacemos en Medellín conjuntamente con el ITM y la Confederación Cauchera este año, así que va a estar ampliado también a incluir plantaciones. Eh, y tenemos el año que viene las próximas jornadas que van a ser en Toledo, España. No, no se ve. Yo lo voy a poner así porque no se ve bien, no sé por qué. Listo. Vamos a, así creo que es mejor porque no logro que se vea bien. Pues también tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores. Eh, pues gracias a ellos podemos hacer todo este tipo de cosas e inventar de vez en cuando. Patrocinadores oro, nuestros patrocinadores plata y también los patrocinadores institucionales que hacen que pues lleguemos a más países. Lo que sí les voy a agradecer es que las preguntas las hagamos al final en el, tienen un control, un panel de control donde pueden, hay una pestañita que dice preguntas. Ahora no sé, ¿me pueden escuchar ahora o sí? Se te escucha. Ok, porque vi alguna, yo veo solo SLTC, listo. Entonces yo puedo ver lo que ustedes escriben ahí en la parte de preguntas. Por eso el que quiera hacer una pregunta la puede hacer por ahí. Trataré de contestarlas en la medida que se pueda hacer. Si no las hago todas al final, a menos que alguna pues sea interesante que la contestemos durante el evento. Entonces, bueno, vamos a arrancar de una vez porque, bueno, todos tenemos el tiempo, tratemos de que mantengamos el tiempo. Si podemos hablar de la SLTC, podemos hablar 3 horas. Entonces, hoy vamos a hablar de silanización en molino abierto. Cuando planteamos esto ayer, hubo alguien que se acercó y me decía, bueno, ¿cómo era eso? Y era alguien de Estados Unidos. O sea, quiere decir que todavía el tema en todas partes sigue siendo muy, muy pertinente. Vamos a hablar, por supuesto, de las sílicas, de qué son las sílicas, qué son los silanos, y también del efecto de los silanos en la sílica. Nosotros hablamos, todos conocemos esa palabra, la palabra sílica, realmente se refiere al dióxido de silicio, que puede ser de origen natural o de origen sintético.
La sílica que nosotros mayoritariamente usamos en la industria del caucho es sílica precipitada, aunque usamos las otras también, pero digamos que la que tiene más aceptación es la sílica precipitada. Entre las sílicas naturales está el cuarzo, la diatomita, la sílica de Nuber, que es una sílica, lo que llaman el silitín también. Y entre las sintéticas hay varias. La que primero se conoció eran las sílicas pirogénicas, como el aerosil o el cabosil. Y después, bueno, tenemos las precipitadas que vienen en diferentes tamaños de partículas. Eh, Generalmente las sílicas naturales se utilizan solo como relleno, tienen un tamaño de partícula bastante grande y no tienen reforzamiento. Generalmente lo que hacen es ser parte de relleno. En el caso de la sílica pirogénica, como tiene un tamaño de partícula tan pequeño, se hace muy difícil mezclarla. En realidad en la industria del caucho se utiliza más que todo es en compuesto de caucho de silicona. Y la sílica precipitada, pues hay tres tipos, hay unas que se utilizan, las de área más alta, eh, se utilizan para dar reforzamiento a los compuestos. Después tenemos unas de unas áreas medias que llamamos semi-reforzamiento, y tenemos unas de un área mucho más pequeña que nos ayuda un poco al procesamiento de los compuestos. También se utiliza la microsílica como relleno. La sílica entonces tiene muchas ventajas, ¿verdad? Digamos que como carga la sílica comenzó a usarse principalmente para hacer compuestos de colores, porque la carga rey, pues digamos, la que siempre se ha usado y que funciona muy bien es el negro de humo. Pero el negro de humo tiene una desventaja, tiene muchas ventajas, pero tiene una desventaja y que pinta todo negro. Entonces, bueno, la gente quería hacer cosas de colores y comenzaron a usar la sílica precipitada como agente reforzante. Como ventajas aumenta muchísimo la resistencia al desgarre, tiene buenas propiedades de tensión, buenas propiedades de envejecimiento y también promueve la adhesión a metales y textiles. De desventajas, la que todos conocen, que es muy difícil de dispersar. Inclusive, pues, es conocido por todos que de repente un compuesto muy cargado, ¿cómo? Como un compuesto muy cargado, si usted lo deja reposar, la sílica vuelve a reaglomerarse, ¿no? Entonces, la desventaja principal es que es muy difícil de dispersar la sílica. También es conocido que los aditivos de vulcanización son absorbidos sobre la superficie de la sílica y entonces generalmente hay que ajustar las fórmulas para que tengan la velocidad de cura que nosotros esperamos. El reforzamiento de la sílica involucra tres fenómenos. El primero es la formación de una estructura tipo red. La sílica, por su actividad superficial, forma una red. Por eso en otras aplicaciones, como en pinturas, la sílica se utiliza como agente espesante, porque realmente lo que primero que hace la sílica en un compuesto o en cualquier sustrato es aumentar la viscosidad y aumentar la dureza. Además de eso, también digamos que hay una interferencia con la reticulación convencional del azufre debido a la absorción del zinc sobre la superficie de la sílica, lo que hace que entonces se ponga el curado mucho más lento y que haya una menor densidad de reticulación. Ya va. Listo. Otra de digamos que de las desventajas también es, bueno, que hay un enlazamiento inadecuado con el elastómero. Realmente la sílica no se enlaza con el elastómero como si lo hace, por ejemplo, el negro de humo, debido a su característica, sobre todo que es un compuesto inorgánico.
no tiene como por dónde enlazarse con el negro de humo. Las características principales de la sílica, y en general todas las cargas se pueden caracterizar de la misma forma. Todos hemos escuchado que, por ejemplo, el negro de humo se caracteriza principalmente por su estructura, la sílica también. Lo único que tiene algunas diferencias. El área superficial o la superficie específica está relacionada con la capacidad de reforzamiento. Realmente la sílica, esta es la principal característica de la sílica. Cuando compramos una sílica, lo primero que vemos es qué área tiene. Y siempre pensamos, bueno, qué área tiene esta, qué área tiene la otra. La principal característica es el área BED, que es la medida de la superficie total de la sílica. Se mide por absorción de nitrógeno y realmente mide tanto la superficie externa como la superficie interna. Cuando uno habla de lo que es la superficie total, la sílica se caracteriza por tener una cantidad enorme de poros. Una sílica como la que todos utilizamos en los compuestos de caucho tiene alrededor, o sea, las más conocidas tienen alrededor de 180 metros cuadrados por gramo, que quiere decir que en un gramito de sílica, que es una cosita así chiquitica, hay una superficie total. Si lo lográramos eh, desdoblar, tendría una superficie total de 185 metros, que es, bueno, una super casa grandota. Entonces, ese es como el tamaño, es como para darse una idea de qué tamaño tiene la sílica. Después, cuando ya comenzamos nosotros a trabajar con la sílica hace un montón de tiempo, comenzó a entenderse que realmente lo que refuerza el compuesto de caucho, en el caso de la sílica, es la superficie que está disponible para estar en contacto con el caucho. Por lo que comenzó a medirse, y es un número que generalmente no se conoce, lo que se llama la superficie externa, y se mide a través de la absorción de bromuro de cetiltimetilamonio, que es el CTAB. Entonces, esa es una característica más relacionada en realidad con el reforzamiento de la sílica que la superficie total. Porque muchas veces podemos tener dos sílicas y la gente le pregunta a uno mucho eso, bueno, ¿por qué si yo tengo esta y tiene la misma área que tiene esta, por qué el reforzamiento en caucho es diferente? Y bueno, tiene mucho que ver porque a pesar de que tengan el mismo número, BED, el mismo número de área superficial, eh, tienen diferente área CTAB. Esa es una de las principales características que diferencia una sílica de la otra. La estructura, bueno, más conocido por todo, la estructura de la sílica o de la carga en general, se mide por la absorción de aceite, que es la absorción de DBP, y hay dos tipos de estructura en la sílica, un poquito diferente a cómo es el negro de humo, porque digamos que el negro de humo, la estructura es como más lineal, la sílica es muy aglomerada. Es como que si tuviéramos un racimo grande de uvas, que es un racimo con muchos racimitos pequeños. Ahorita les voy a mostrar una fotografía para que lo podamos ver. Entonces tenemos dos tipos de estructura, perdón, que es una estructura más pequeña, son los agregados, y una estructura más grande, que son los aglomerados. Cuando mezclamos la sílica, nosotros lo que hacemos es llevar de ese aglomerado que podemos ver, que es el polvo que vemos, lo rompemos para formar agregado. Nunca vamos a llegar por las fuerzas superficiales que hay en la sílica, nunca vamos a llegar a dispersar hasta la partícula primaria. Lo que vamos a llegar es hasta los agregados. Entonces, bueno, tenemos que esas son las características principales. Las sílicas reforzantes tienen un área entre 125 metros cuadrados por gramo hasta 250. Y las semi-reforzantes tienen entre 35 y 100 metros cuadrados.
generalmente tienen una humedad alrededor del 6%, generalmente 6% es lo máximo que uno consigue, y un agua químicamente enlazada de 3%, un pH entre 5 y 7 y una densidad relativa en caucho de 2. Esos son para cuando sacamos las cuentas de factor de llenado en el vapor y todo, y de cuánto nos va a dar la densidad de un compuesto. Entonces, bueno, aquí tengo un dibujito que, bueno, no es un dibujito, esto es una microscopía que hicimos hace mucho tiempo y que me encanta, porque podemos ver detalladamente lo que hablamos de la estructura. Estas particulitas que están aquí chiquiticas, que están aquí entre estas líneas azules, es lo que nosotros podemos llamar, conocemos como partículas primarias, ya están intrínsecamente pegadas entre sí y forman lo que nosotros conocemos como aglomerados, que es esto que está aquí, perdón, agregados, que es esto que está aquí. El aglomerado ya vendría siendo la partícula, toda esta partícula grande. Aquí, bueno, se ve un poco, no se ve mucho, pero se ve todo esto que está aquí adentro son poros, ¿verdad? Que no van a estar en contacto con el caucho. Eh, Aquí hay una gráfica que también lo puede indicar muy bien. Nosotros tenemos las partículas de sílica y estos puntos negros realmente son donde hay contacto con el caucho. Otro de los aspectos que hace que la sílica no refuerce tanto es que muchas veces hay caucho ocluido, que se termina entrando un poquito dentro de esos poros grandes, porque en la sílica hay tres tipos de poros: macroporos, mesoporos y microporos, y en los poros más grandes puede entrar algún tipo de caucho. Esto es una sílica en reposo, digamos que sería como el compuesto en reposo. Cuando nosotros hacemos una deformación importante, eh, lo que queda en contacto con la sílica sería toda esta, en contacto con el caucho, perdón, sería toda esta estructura externa. Básicamente eso se debe a lo que llamamos grupos silanoles que están en la superficie de la sílica y que hacen que una partícula se una entre otras con puentes de hidrógeno. Esos grupos silanoles de los que les hacía mención, hay tres tipos principalmente, que son los aislados, vecinales y geminales, cada uno de los cuales tiene una diferente energía de enlace, es decir, que salen a diferentes temperaturas. Hoy en día, digamos que bueno, hace unos 20 años, 15 años atrás, un poquito más, cuando comenzaron a desarrollarse las sílicas de alta dispersión, realmente en lo que se trabajó era en disminuir esa cantidad de grupos silanoles, porque estos grupos silanoles son los que generan que las sílicas se unan entre sí, que tengamos una mayor cantidad de puentes de hidrógeno. Si yo logro hacer que haya menor actividad superficial en la sílica, va a haber menor reaglomeramiento en el compuesto. Y a la vez, vamos a tener también, podemos usar menor cantidad de silano, porque realmente en estos, el silano, lo vamos a ver ahora, él se enlaza en estos grupos silanoles, por lo que la menor cantidad de grupos silanoles también voy a poder utilizar con más eficiencia el silano. Aquí tenemos una gráfica que hice hace unos 3 o 4 años, donde tenemos una sílica HDS, que es la naranja que está aquí, una sílica de área baja. Esta área, la del Rubersil RS50, tiene un área más o menos de 50 metros cuadrados. El 3000 tiene un área de 175 metros cuadrados y este pirosil tiene un área también de 175. O sea, estos dos, este que está aquí arriba y este que está aquí abajo, tienen en la misma área superficial, pero este tiene mucho menor actividad superficial, por lo que tiene una mejor y más fácil dispersión. Realmente esto es una de las cosas que hace que una sílica sea de mayor dispersión. ¿Por qué? Porque vamos a lograr que ella no se vuelva a reaglomerar cuando estamos mezclando. Bueno, también hay que decir que la sílica, como todos saben, es un producto que absorbe humedad.
hasta alcanzar un equilibrio con la humedad ambiental, no va a absorber, no es una sílica gel, o sea que no es que va a absorber por encima de su capacidad, y la humedad, pues parte de ella se pierde durante el mezclado, y hay que decir que también, porque hay gente que de repente dice, no, pero es que este producto vino muy húmedo, perdón, generalmente una humedad muy baja genera una mala dispersión también. O sea, la humedad es importante hasta cierto punto para la silanización, por ejemplo. Cuando la sílica comenzó a usarse hace un montón de años, ese efecto ácido, ¿sí? Era, la gente pues, estaba tratando de ver cómo salía de él, y una de las cosas que comenzó a usarse fueron glicoles, eh, polietilenglicol, dietilenglicol, que pues ayudan a quitar esa acidez de la sílica. La gente pregunta mucho cuando comienzan a usar silano, y de verdad que preguntan bastante eso, una pregunta que siempre nos hacen, es si pueden usar silano y seguir usando el glicol. Pues sí, la mayor parte de la gente lo hace. Eh, digamos que va a depender también de la cantidad de silano que use y de lo que espera del compuesto. Mi recomendación siempre es que si va a usar el glicol, no lo aplique, no lo agregue junto con el silano, sino que lo agregue después, como para quitarle la acidez a la sílica que no se silanizó. Podría ser un efecto que podría ser interesante conversar. Entonces, bueno, los silanos sí, pues existen desde hace mucho tiempo, pero se comenzaron a usar en caucho básicamente por ahí 98, 99, que se descubrió lo que era el triángulo mágico, que la gente de las llanteras, ¿verdad? Estaban tratando de desarrollar un, un neumático que llamaban verde. El neumático verde no era nada más que una llanta que hace que el coche consuma menor cantidad de combustible. ¿Eso cómo se lograba? Bueno, se logra haciendo que la llanta tenga una menor resistencia al rodamiento. El problema es que cuando uno tiene menor resistencia al rodamiento, inherentemente va a tener menos agarre. Entonces, eso lo lograron hace, no sé, pues, la verdad que esas patentes son como del 98, 99 o quizá un poquito antes. Eso lo lograron gracias al uso de sílicas de alta dispersión, silanos y unos SBR especiales, que lograban que además de que tuviera una menor resistencia al rodamiento, tuviera un mejor cornering factor, o sea que el frenado fuera también seguro. Eso se logró gracias a los silanos, sobre todo a este señor que está aquí, que es el trietoxicilipropil tetrasulfano, que es un compuesto que tiene, digamos que tiene como dos caras, ¿no? Voy a mostrarlo por aquí. Que él lo que hace es un agente de acoplamiento. Él lo que hace es que por un lado se agarra de la sílica y por el otro lado, aquí tengo un grafiquito que es más fácil verlo. La reacción de silanización ocurre en dos etapas, y es donde viene lo de que se agarra. Nosotros tenemos aquí una partícula de sílica cubierta de grupos silanoles, y este señor que está aquí es el silano, ¿sí? Él lo que hace que la primera reacción, él lo que va a hacer es que ese silano agarra por un lado a la sílica gracias a, vamos aquí, esta que está aquí, gracias a su lado de silicio, ¿sí? Entonces se agarra de un lado de la sílica. Esa reacción es una reacción que necesita temperatura, y por eso es que se recomienda que la silanización se lleve a cabo en un bambú. Esa primera reacción es muy dependiente de la temperatura, aunque también han salido silanos que eh, necesitan de menor temperatura para activarse. Entonces ese silano va a agarrarse por un lado de la sílica, y después la segunda reacción va a agarrar al compuesto de caucho. Entonces, para que ocurran estas dos reacciones tienen que haber ciertas
ciertas condiciones. La primera condición para la primera reacción sobre todo es temperatura y agua. Por eso es que es importante que la sílica no sea muy seca. Generalmente para que estas reacciones ocurran se requiere, aunque sea que la sílica tenga un 5% de agua, inclusive a veces hasta 6. Realmente es importante el contenido de agua en la sílica para que ocurra la reacción. Entonces, ahí va a ocurrir una hidrólisis, una condensación, y vamos a tener entonces ya la sílica cubierta por ese silano. Por supuesto, no son todas las partículas de sílica, hay una tasa de silanización. Esa tasa de silanización es, ciertas partículas se cubren y otras no, ¿no? Ciertos agregados sí y otros no. Después ocurre una liberación de etanol. Y eso es bien importante porque una de las cosas que uno sabe que hay una silanización, está ocurriendo silanización cuando uno comienza a oler a etanol. También sucede cuando estás mezclando en Banbury, ese etanol comienza a condensarse sobre la superficie del compuesto, y se nota que el pistón, ¿verdad? Comienza a resbalarse sobre el compuesto. Ahí lo que se recomienda siempre es que se levante el pistón y se deje liberar un poco de etanol. En el molino abierto eso no sucede, o sea, el etanol comienza a liberarse. Por supuesto, lo que uno recomienda en el molino abierto, y bueno, y aquí vienen siempre las preguntas de si se puede, si no se puede. Lo que uno recomienda en el molino abierto es que primero trabajar el molino lo más caliente que uno pueda, es decir, sin tanta recirculación para que el compuesto se caliente. Vaya a cierta temperatura, eso siempre se va a calentar, pero tratar de no enfriarlo tanto. Y de agregar la sílica en dos partes. ¿Para qué? Porque realmente, aunque la reacción de silanización, una reacción que depende del tiempo, perdón, depende de temperatura, también depende del tiempo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que cuando queremos silanizar tenemos que darle tiempo a la sílica para que se silanice. Si en un Banbury eso se hace en 1, 2, 3 minutos, nosotros en el molino lo que tenemos que tratar de hacer es de alargar esos tiempos para darle espacio a que haya la silanización. Lo que se recomienda es agregar la sílica en dos etapas. Si usted está usando 40, 50, 60, 80 partes de sílica, porque los compuestos de llantas tienen 80 partes de sílica, se separa en dos partes. Si está usando 50 partes, 25 y 25 partes, a esa primera mitad usted le agrega el silano y esa primera mitad la agrega al molino. Una vez que haga banda el caucho, se agrega esa parte de sílica y se deja mezclar. Eso va a generar temperatura y va a generar fricción entre las partículas. Cuando ya eso comienza como a bajársele la viscosidad porque eh, ya está dispersada esa parte, se agrega la segunda parte. Esa segunda parte que se agrega, como viene sin silano también, va a hacer que genere otra vez viscosidad y vamos a aportarle otra vez viscosidad al compuesto para permitir que haya más roce entre partículas y esa misma temperatura que se está generando ahí adentro va a aprovecharse para generar una silanización. Y lo digo, o sea, no vamos a lograr la misma silanización que en un Banbury, pero sí se logra mejorar muchísimo las propiedades de los compuestos. Bueno, aquí hay un esquema básico de cómo es esa etapa, la primera etapa donde el silano se acopla a la sílica y luego esa sílica se acopla a la cadena de caucho. Entonces, realmente las reacciones de silanización comienzan a ocurrir ya a los 90, 80, inclusive 70 grados comienzan a ocurrir. Por supuesto, son una cantidad muy pequeña. No vamos a lograrlo, pero no vamos a lograr lo mismo que tuviéramos en un Banbury, pero sí se logra una tasa que nos va a mejorar los compuestos de caucho. No vamos a poder hacer una banda de rodamiento
de una llanta, pero podemos mejorar sobre todo el desgarre. Nosotros hicimos el año antepasado unos compuestos para unas llantitas de estas y que tenían que tener una resistencia a la abrasión muy grande y la logramos hacer eh, trabajando con todas estas recomendaciones. Realmente el tema de la silanización es delicado porque ya a los 150 grados también hay que tener en cuenta que el silano tiene un contenido de azufre importante, eh, el cual hay que evaluarlo. Si usted tiene una fórmula y le va a agregar silano, tiene que, por supuesto, evaluar la cantidad de azufre y sacarle un poco el azufre, porque si no vamos a tener un problema de escorcho. Pues aquí tenemos unas gráficas de la influencia de temperatura de descarga y cómo realmente la temperatura ideal para la silanización está alrededor de 135 grados centígrados. Y una de las cosas que entonces dicen, bueno, y que la gente se ha puesto a estudiar porque, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la silanización? Una de las cosas que se ha trabajado mucho es usar algunos productos como el DPG. El DPG lo conocemos todo como un acelerante, pero se ha descubierto que también puede actuar como un catalizador de la primera reacción de silanización. Entonces, esto fue una de las cosas que trabajamos cuando hicimos esas llantas, no nos daba por ningún lado, metimos DPG y ahí conseguimos mejorar la llanta hasta ese nivel. El uso de DPG mejora muchísimo la tasa de silanización, ya sea en Banbury o en molino abierto, pero si en molino abierto pues tenemos dudas, el uso del DPG nos va a ayudar bastante a mejorar la tasa de silanización. Por supuesto que vienen siempre las preguntas, bueno, ¿cuánto silano uso? ¿Cuánto DPG uso? Realmente el contenido de silano y el contenido de DPG están íntimamente ligados a la cantidad de sílica que se utiliza y también al área superficial de la sílica. Como les dije, ustedes pueden silanizar y de hecho inclusive yo recuerdo de haber visto un silitín que venía silanizado. O sea, uno puede silanizar cualquier cosa y mejorar las propiedades. La cantidad de silano y la cantidad de PG que se van a utilizar dependen del área superficial y de la cantidad de sílica. Esta es una formulita un poco, se ve así medio rara, pero es bastante sencilla. De todas maneras, yo les dejé aquí una tablita también eh, con unos cálculos hechos para una sílica, la nuestra, la Rubersil RC200, que tiene más o menos un área superficial de 175, 180 metros cuadrados. Entonces, alrededor de eso, si va a usar una sílica con un área mucho menor, un área de 150 o 120 metros cuadrados, nosotros lo que hacemos es que bajamos la cantidad de silano y la cantidad de PG. Hay que destacar que esto es para, aquí estamos hablando prácticamente de 8%, o sea, uno puede, no sé, bajar eso al 2%, 4%, va a depender de qué tanto quiera. Para mí, en mi opinión, la regla que habla del 8% es una regla para cuando uno quiere hacer un compuesto súper, ultra maravilloso. Si, por ejemplo, lo que queremos mejorar la resistencia a abrasión de una suela o de algún otro compuesto, pues un poco menos de silano también ayuda. O sea, la verdad es que el silano, aunque ahora han bajado bastante los precios del silano, el silano siempre tiende a ser un producto caro, el que uno pues trata de no usarlo en exceso. Además que el exceso de silano, el silano que no reacciona, ese azufre va a quedar dentro del compuesto y nos puede dar problemas de escorcho.
Otra cosa que podemos mencionar es el efecto del óxido de zinc. La sílica tiene mucha atracción con el óxido de zinc, pero muchísima. Entonces, una de las cosas que uno recomienda es que el óxido de zinc no se añada tan cerca de la sílica. De hecho, yo recuerdo hace muchos años cuando uno hacía recomendaciones para, yo me acuerdo un cliente hace un montón de tiempo atrás, que trabajaba suelas translúcidas. Por supuesto, una de las cosas que él no le recomendaba es que el óxido de zinc, pues, lo tratara de poner muy cerca de la sílica, entonces así escondíamos un poquito ese óxido de zinc, pues. Entonces daba quedaba la suela se veía mucho más translúcida. Por supuesto, ya eso ha cambiado muchas cosas y bueno, ese era uno de los trucos hace un montón de tiempo. Eh, entonces, bueno, el mezclado reactivo, ¿verdad? Es ese mezclado que nosotros hacemos. Siempre se ha mencionado que el Banbury o los mezcladores internos, ¿cómo se les debe llamar? Terminan siendo un reactor. Y hay que tomar en cuenta que hoy en día el mezclado ya no es simplemente un mezclado mecánico, sino que también ocurren muchas reacciones químicas que necesitamos tener en cuenta y que queremos. Yo sé que también el tiempo en planta, en fábrica es importante y quiero decirle a alguien que en vez de 4 minutos va a aumentar a 8, va a aumentar a 12, implica, bueno, un montón de cosas. También es cierto que, bueno, vamos a poder tener productos mejores si nosotros pues entendemos que ahí está ocurriendo una reacción y que hay que darle tiempo. Porque si no, lo que vamos a hacer es meter el silano y bueno, el silano pues es un producto más ahí. Él no va a aportar azufre, seguramente va a silanizar una cantidad pequeña, porque siempre se silanizan a que sea una cantidad pequeña. Pero si queremos de verdad sacarle provecho y mejorar un producto, no es tan fácil hacerlo en molino abierto, pero sí es posible. Y es importante, bueno, tener en cuenta eh, que sobre todo tenemos que tener en cuenta que hay que dejarle tiempo a esa, sobre todo la primera reacción de silanización. En resumen, tenemos que para tener para lograr silanizar sílica en el molino, las principales recomendaciones son aumentar el tiempo de reacción, o sea, aumentar el tiempo de mezclado, eh, usar DPG, eso de verdad que parece mentira, pero la diferencia es importante, y adicionar la sílica como les comentaba, y además el óxido de zinc, alejarlo de la incorporación de sílica. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero creo que estoy bien. Está ¿Ah? un poquito pasado. Ok. Entonces, si quieren, abrimos la sección de preguntas. Antes de que abramos la sección de preguntas, yo no sé si mencioné que tenemos las próximas charlas, tenemos a María. menciónalas tú, Víctor. Sí, mientras los colegas hacen las preguntas por chat, yo comento, si te parece, las siguientes. ¿Te parece bien? Sí. Bueno. Hola a todos. Bueno, antes que nada, le queremos pedir disculpas a los que no están, porque, como bien explicó María al principio, esperábamos, por favor, mientras yo les comento esto, los que quieran hacer preguntas, háganla vía chat. Como nosotros considerábamos que iba a haber unas 20 personas, 25, y se anotaron 187. Entonces rebalsamos el límite que se había solicitado para esta vez, que era de 100. Entonces, bueno, nada, por eso le queremos pedir disculpas a los que no están, pero obviamente mañana lo van a tener grabado. En fin, eso se resolverá o se volverá a hacer, a repetir estas.
Le quería comentar las dos siguientes. Este ciclo va a continuar aún después que termine esta época especial que estamos viviendo por el coronavirus, pero ya las dos siguientes va a ser los jueves a la misma hora, y la del jueves que viene la va a dar el colega Diogo Esperanto, un especialista en caucho natural, de hecho gerente de la Asociación de Plantadores de Caucho Natural de Brasil. Y la charla se llama Presentación de una plantación de caucho natural, como una introducción, y la parte principal va a ser justamente impacto del COVID-19, o sea, el coronavirus, en el mercado de caucho natural en Latinoamérica y en el mundo. Pero bueno, él va a hablar de eso. Y el siguiente, o sea, dentro de 2 semanas, el ingeniero Esteban Friedenthal va a hacer una presentación resumida a estos 35 o 40 minutos que tenemos de su charla Cómo sobrevivir el día a día de una fábrica de productos de caucho. Ahí los esperamos y esperamos tener lugar para todos, o sea, hacerla de una vez. Era eso, los saludo y los dejo con María. Gracias, Víctor, antes de pasar a las preguntas, vamos a colgar este video porque la charla, de verdad que este es nuestro primer webinar y estamos entendiendo un poco esto. Lo vamos a colgar para que todos puedan verlo nuevamente si quieren y pararlo y todo eso. Y también yo sé que el sistema tiene una forma de mandarles la charla a todos y la voy a poner en PDF y va a estar disponible para todos. Vamos con las preguntas. Aquí hay una pregunta de André Mautone que dice si el molino necesita ser calentado o es solo por calor, por fricción. Si el molino puede ser calentado, pues pero bueno, también hay que ver, la sílica ya de por sí va a generar calor cuando se mezcla. Si usted no tiene posibilidades de calentarlo, pues cierre el agua de recirculación para que realmente pueda tener suficiente temperatura el molino. La siguiente de Brian Alejandro dice, ¿qué relación sílica-silano debe usar en un compuesto de caucho natural, cargado también con negro de humo para mejorar la resistencia a la fatiga dinámica? Nosotros lo que hemos visto, de hecho por ahí hicimos un estudio hace unos años, por ahí veo que Diana estaba conectada, Diana Betancourt, hicimos un estudio con Automundial, hicimos mezclas de una cierta cantidad de sílica con silano. Realmente la diferencia para mejorar la fatiga dinámica con menos de 20 partes de sílica, o sea, realmente se comienza a ver una diferencia. Si uno tiene una cantidad negro de humo importante, se comienza a ver la diferencia de la sílica y el silano por encima de las 15 partes de sílica, o sea, menos de eso no. Entonces, bueno, la idea sería poner por lo menos 20 partes de sílica e ir probando en el compuesto porque los compuestos son distintos, ¿no? Entonces, realmente a partir de 20 partes de sílica es que comienza a haber una mejora en el compuesto, sobre todo en la fatiga dinámica. Menos de 12 no se ve nada, o sea, ya prácticamente la sílica es un relleno. Eso en compuestos que vienen cargados natural con negro de humo. Allá va, que van varios. Allá va. Este es el de Brian. Aquí. Sebastián me dice hola, hola Sebastián. En la tabla de cálculo me pregunta Jorge Iván Chávez de Silano y de PG, ¿qué significa el CTAB? El CTAB es un área superficial, el área superficial externa de la sílica. Por eso les puse, porque así es que se calcula,
pero en la siguiente lámina hay una tablita donde yo les pongo realmente para cada cantidad de partes de sílica. Generalmente la mayoría de las sílicas del mercado que no son de alta dispersión tienen unos 20, o sea, si ustedes ven que una sílica tiene 180 metros cuadrados, es muy seguro que el área CTAB esté alrededor de 150 metros cuadrados para las sílicas normales, tradicionales, que no son de alta dispersión. Entonces uno podría utilizar al 150 metros cuadrados en ese número de CTAB que se menciona ahí. Para las sílicas de alta dispersión, realmente, y ahí es donde uno sabe que una sílica de alta dispersión, la diferencia entre BET y CTAB es prácticamente solamente 5 metros cuadrados. Entonces, eso va a depender si uno utiliza una sílica de alta dispersión o utiliza una sílica normal. Sebastián, para el caucho natural, estamos realizando un desarrollo en sitio donde modificamos el látex. Creo que tu pregunta está por aquí más. Después voy a estar, Sebastián. Marco Iván Vadillo. Hola, buenas tardes. ¿Podrías volver a mostrar la fórmula con la que calculas el DPG? Sí la puedo mostrar. De todas maneras, les comento que estas láminas van a estar, aquí está, van a estar, va a estar disponible para todos ustedes, inclusive el video. Aquí hay una de Marcela Rivera que dice, hola María y Víctor. Hola, saludos desde Chile, gracias. Sebastián, ¿qué grado sugieres en sílice? Sebastián, en los desarrollos in situ, donde queremos acoplar la sílica dentro del látex para tener lo que llamamos como un máster, generalmente la sílica que se usa es la sílica del cliente final. Puedes usar una sílica, en el caso de nosotros, un Rubersil RC200. El mercado americano es diferente. El mercado americano utiliza una sílica siempre de un área superficial menor porque se dispersan más fácilmente. Un Rubersil RC150 es lo que más se vende en Estados Unidos. Entonces, siempre va a depender de hacia qué mercado quieres hacer el máster. Si es el mercado tradicional de caucho, pues una sílica de un área de 175, 180, como el Rubersil RC200 está bien. Eh, si es para bandas de rodamiento es diferente. Eh, Relación de velocidad de rodillos de molino, la más recomendada. Bueno, ahí hay varias discusiones. Yo en estos momentos no, la verdad, no recuerdo la relación de las velocidades. Lo ideal es que nosotros hagamos que el molino genere mucha fricción. Entonces es importante que ustedes saben más de esos equipos que yo, o de sus equipos más que yo. Lo que tenemos que garantizar es que haya mucha fricción y que se genere temperatura con mucho cuidado porque tampoco queremos quemar la mezcla y cuando agregamos el silano tenemos que saber que estamos agregando azufre. Estoy ya terminando. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a ver qué más está. No voy a esta que dice Juan Antonio, no. Tengo una pregunta al respecto. En caso de que fuera Víctor el que estuviera haciendo el proceso mezclado en el molino, ¿le daría positivo el test de alcoholemia? No sé. Ahí se la conté porque no era conmigo. Vamos a ver qué otra está aquí. Si ya vamos a terminar, tenemos como 5 minutos. Algunas que, digamos, había escuchado que no era recomendable usar polietilenglicol cuando se utilizara sílica, porque la molécula de sílica queda rodeada por los glicoles, impide que se una al polímero de manera adecuada. ¿Eso es cierto o qué se recomienda? Alguien me había recomendado que es mejor el de dietilenglicol. Realmente el uso del polietileno es para eso, es para recubrir las partículas de sílica y que la partícula de sílica tenga menor acidez. La cantidad de polietileno o de dietileno que nosotros vamos a utilizar no es que va a recubrir todas las partículas de sílica que estamos metiendo en el compuesto. Realmente lo que hace es reducir un poco
la acidez de la sílica y hacer que, por ejemplo, el óxido de zinc y algunos acelerantes no sean absorbidos y podamos nosotros tener un compuesto que no retrase tanto la vulcanización. A mí me gustaba el dietilén cuando mezclaba en el laboratorio más que el polietilenglicol, porque yo vi que el polietilenglicol, sobre todo los de alto peso molecular, tenían tendencia a migrar, pero también es mucho, depende mucho de los compuestos del compuesto que usted esté haciendo. Eh, una sílica que supere el contenido de agua permitido, ¿qué efecto tiene la silanización? Pues puede mejorar la silanización, pero tampoco es que vamos a tener una sílica con 20% de agua, o sea, por ahí 6%, 7% está bien. Es que la verdad es que yo creo que se nos está haciendo tarde. Aquí hay una que de repente puede responder Víctor. ¿Qué se puede esperar frente a la resistencia al envejecimiento térmico de compuestos con silano versus otros que no tienen silano? Ajá, como es difícil, ¿la tengo que contestar yo? No. Claro, Eh, ayúdame un poco. no, ahí está. No, realmente nunca leí nada en el sentido que tuviera alguna influencia el tener sílica silanizada sobre el envejecimiento. Pero sí prometo buscarlo, leerlo, hablar con gente que sepa y les contestamos. Porque esa era la idea, ¿no, María? Que algunas que no podemos contestar ahora, en este caso porque no lo sé, mejor dicho, la primera respuesta sería que no hay relación, pero cuando alguien... Oh, se fue la voz, Víctor, se te fue la voz. Bueno, lo que pasa es que tenemos muchas otras preguntas eh, y bueno, no queremos, lo que sí les prometo es que vamos a tomar todas estas preguntas porque quedan muchas sin contestar y vamos a tratar de darles respuesta a todas por correo. Lucian, que es la gerente de la SLTC, se va a encargar de hacérselas llegar. Eh, Aquí hay alguien que me pregunta que existen, hay muchas preguntas, de verdad que se los agradezco a todos. Eh, Aquí alguien que dice, María, recomienda usar en molino sílica en polvo. Yo prefiero la sílica en polvo. Yo sé que a nadie le gusta por el polvo, por todo eso. Es mucho más fácil de dispersar, es mucho más fácil de mezclar, necesita menos energía que la sílica granulada. Pero ese es mi gusto. Nosotros, por ejemplo, para el mercado americano, tenemos un empaque que es sílica en polvo en bultos de bajo punto de fusión, eh, porque a los americanos les encanta la sílica en polvo, entonces, bueno, lo que se hace es usar ese tipo de empaque. Pero bueno, hoy en día con todos estos temas de la contaminación que puede tener el personal, la sílica en polvo genera mucho polvo. Eh, Alguien que te pide un chiste, Víctor, porque yo no soy de chistes. Entonces, bueno, yo les agradezco a todos, a todos, a todos, a todos, a todos eh, por estar aquí. Nos sobrepasaron. Se los agradezco. Espero que todos estén bien. Por favor, cuídense. Eh, Aquí hay alguien que dice, Carlos Zácaro le responde de los glicoles. A quien preguntó por los glicoles, le comento que si la pieza de goma luego va a ser pegada, el dietilén va a ser un problema. Ah, sí, también. Gracias, Carlos. Entonces, bueno, de verdad les agradezco mucho, cuídense mucho, nos vemos pronto y esperamos que la próxima, por supuesto, va a ser mucho mejor, vamos a tener menos problemas y los esperamos. Y de verdad, cuídense mucho.